¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Relator JS. Hoy vamos con el segundo video de la novela web del arco de Tío de Arifureta After Stories. En el comienzo de este arco vimos que Hajime, más bien la familia Nagumo, fue a visitar a los abuelos paternos de Hajime, donde los abuelitos conocieron a todas las esposas y cuando llegó el turno de Tío, después de escuchar todo lo que ella les dijo, no paraban de ir y venir del más allá. Bien cabreado por eso, Hajime había mandado a volar a Tío a una montaña cercana. Sin embargo, fue ahí cuando Tío encontró una cueva extraña y cuando fue a investigar con Hajime, terminaron siendo enviados a un nuevo mundo, algo así como un mundo del cielo, y que debido a que no cuentan con la brújula de los caminos eternos, no pueden regresar a la Tierra. Ya ahí de momento parece que solo hay dragones en ese lugar que tienen aversión o miedo a los humanos, cosa que Hajime lo lastimó y también lo molestó. Así que ahora veremos cómo continúa este arco, pero ahora responderé las preguntas que me dejaron en el video anterior. Luis World saludos y preguntas sobre qué animes que salieron esta temporada han sido mis favoritos. A decir verdad, no he visto casi nada de anime este año. El único que vi fue la segunda temporada de Solo Leveling, que me gustó bastante. Oliver Cayo, saludos y me pregunta sobre qué razas de mujeres de los Isekais traería al mundo real. Interesante pregunta. Bueno, las elfas serían la respuesta típica, pero añadiría a las súcubos y a las chicas conejo. También pregunta sobre el cambio de mi voz. Bueno, eso se debe más a los programas con los que grabo y edito que los cambié. Tranquilos, no le ha pasado nada a mi voz. Víctor Saúl, saludos y me pregunta si creo que si las apóstoles de Hid hubieran sobrevivido, seguirían peleando o hubieran empezado a servir a Hajime. Es una pregunta complicada, pero yo creo que seguirían peleando, y aparte Hajime le tenía odio a las apóstoles, así que él las hubiera matado seguramente. Alex Medrano, saludos y me dejó dos preguntas. La primera me da 3 opciones sobre a cuál de esos 3 lugares iría. Elijo la opción C. Me gustaría ver una tierra de una realidad alterna, ya que tengo ese boleto para regresar. Si no lo tuviera, definitivamente elegiría la opción A. La otra es si hay historias de otros personajes como Yuka, Endo, etc. Y sí, algunas son cortas, otras no, como por ejemplo la de Endo. Él también tiene su arco y creo que hasta más largo que este de Tío. BRM, saludos y también me hace 2 preguntas. La primera es sobre cómo me va en mi trabajo, y sí, me va bien por ahora. No me están pagando a tiempo, pero me va bien. También, como es mucho trabajo físico, termino muy cansado y lo único que quiero hacer al regresar a mi casa es dormir. Por eso a veces no me da la energía para grabar. La otra pregunta es sobre si continuaré con algunas de las otras novelas. Mi plan sí es continuar alguna de ellas. Si tuviera que elegir alguna sería Konosuba o la de Kumo. Messi, el gran astro argentino, me dejó una pregunta, y es si Hajime puede darle pelea a Doom Slayer, y yo digo que claro, Hajime es un asesino de dioses. Las únicas personas contra las que no puede son sus padres, Yue y su hija Miu. Por último, Ike8000, saludos y me pregunta si creo que la 4ª temporada de Arifureta será la última o si creo que podría haber una 5ª. La verdad, yo creo que la 4ª sería la última. Ahí veríamos la batalla final y obviamente el final de la novela. Ya si hubiera una 5ª sería más bien la primera temporada de After Stories, pero yo creo que ahí queda. Listo, ahí están todas las preguntas que me dejaron. Sí, quise responder todas porque soy chévere. Además, este video va a ser igual de largo que el anterior. Ahora solo me queda dejarles la pregunta de este video, la cual es: finalmente logras fundar tu nación en otro mundo. ¿A qué se dedicaría? Ejemplo, a conquistar otros reinos, fomentar la educación, etc. ¿Y cuál sería su ley principal? Ejemplo, que todos sepan magia, o combatir, o que está permitida la poligamia, etc. Veamos qué tan creativos se ponen. Entonces, ahora sí, vamos con este segundo video del arco de Tío. Espero lo disfruten mucho y me apoyen para seguirles trayendo los demás capítulos. Ya, sin más que decir, preparo mi hermosa voz y comencemos. Arifureta After Stories, el arco de Tío, capítulo 3,
La visión mundial equivocada. En una esquina de una isla flotando en el cielo, había un rey demonio sentado en el suelo mientras se agarraba las rodillas. Era Hajime. Sabía que esto iba a terminar así. Ojos que parecían peces muertos y una hermosa postura acurrucada se podía ver. Tío le dijo eso a Hajime, que actualmente era la personificación de una persona deprimida perfecta, con una expresión exasperada. Apenas podía dejar escapar un sonido. Al ver a Hajime así, Tío rió una vez más a través de su exasperación. La situación, que era exactamente lo contrario de sus acciones normales, seguramente haría que cualquiera que conociera a estos dos dudara de sus ojos si vieran esta escena. Ya, maestro, vuelve en ti. Vas a investigar la causa del estado flotante de esta isla, ¿correcto? Tío se puso en cuclillas al lado de Hajime. Miró la cara de Hajime con una sonrisa consoladora. Hajime miró a Tío y luego miró por encima del hombro para mirar detrás de él. Allí había varios dragones desmayados con los ojos en blanco. Varios de sus compañeros dragones los empujaron para determinar si estaban bien, mientras que otros miraban temerosos a Hajime y Tío. Huelga decir que el grupo desmayado fue víctima de una de las 108 habilidades de hostigamiento al estilo del Rey Demonio. Solo déjame en paz y ocúpate de esos tipos. Verás, estoy disgustado desde el fondo de mi corazón por mi comportamiento. Bueno, ciertamente fue algo realmente inmaduro. Que me digan eso es realmente deprimente. Quiero morir. No, mejor quiero volver a encerrarme en mi cuarto. Aunque el daño mental al maestro fue bastante alto, ver esta escena es... Las mejillas de Tío se enrojecieron mientras su cuerpo se movía. Un dragón que estaba empujando a su camarada detrás de ellos inclinó su cabeza. Los otros dragones se sobresaltaron y se dieron la vuelta. Luego comenzaron a hacer ruidos similares. Un dragón desmayado tenía la lengua derramada por la boca. Parecía que estaba a un paso de la puerta de la muerte. Sin embargo, para que el maestro se haya divertido hasta ese momento, qué raro es esto. Bueno, no puedo negar que mi estado de ánimo ha mejorado más de lo habitual. Después de todo, una aventura en la que no hay ningún objetivo claro, ningún enemigo poderoso y la vida de alguien importante en peligro es mucho mejor. Sin duda. Pero tú también estás muy alegre, ¿verdad? Sí, no puedo negar eso. Otro dragón tenía la lengua derramada sin fuerzas, y luego un dragón más, aunque abrió los ojos solo por un momento. Luego estiró las patas delanteras hacia el cielo, antes de perder fuerza y caer al suelo. Esta escena era obvia para el ojo entrenado. En este momento, algo que parecía un vapor blanco se elevaba desde los dragones inmóviles hacia el cielo, con un movimiento oscilante. Se estaban muriendo por la conmoción de la ira del Rey Demonio. Bueno, por ahora dependeré de ti para mantener esta desgracia en secreto, de acuerdo, como era de esperar. Si yo y las demás lo saben, entonces me convertiré en un verdadero encerrado por la vergüenza y el asco de mí mismo. Hajime se puso de pie y le hizo prometer a Tío que mantenga esto en secreto. Luego giró sobre sus talones y se alejó rápidamente. Se dirigía hacia los dragones. Los dragones sobrevivientes se sorprendieron por el acercamiento de Hajime y sus cuerpos se congelaron antes de escapar en pánico. ¿Un secreto solo entre los dos? Realmente eso no está mal. Muy bien, la figura infantil del maestro estará encerrada dentro de mi corazón. Por favor, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué hacemos con estos tipos? Hajime estaba hablando con Tío mientras metía su mano en un guante negro. Luego, de repente extendió su mano hacia el aire vacío y agarró algo violentamente, y luego lo condujo hacia el dragón debajo de él. El dragón, con la lengua colgando, se retorció y convulsionó. Los otros dragones levantaron sus gritos mientras evacuaban hacia el cielo, como diciendo: ¡está golpeando un cadáver! Sin prestar atención a eso, Hajime hizo lo mismo con los otros dragones. Atrapó algo en el aire y luego condujo ese algo con un golpe de palma dentro de los cuerpos de los dragones. Aún así, mirándolos desde cerca, realmente puedo verlo. Estos dragones, sus cuerpos son realmente frágiles. Sí, tienen miedo de los humanos, y luego con la tierra contaminada,
No hay duda de que este mundo es un lugar duro sin comida suficiente para que vivan estos niños. Mientras conversaban, Hajime hizo chispas rojas a través del guante negro. Con ese sonido, la mano se vistió con electricidad moderada antes de que la mano de Hajime golpeara casualmente el lugar donde parecía estar el corazón del dragón con la lengua colgando, mientras aún hablaba normalmente con Tío. El dragón con la lengua colgando se retorció y tembló. Luego, en el momento siguiente, sus ojos se abrieron con un chasquido. Logró revivir. El campo eléctrico parecía estar desbordando de casualidad, pero en realidad se había ajustado magníficamente. Hajime también usó una descarga eléctrica en los dragones que ascendían al cielo. Por cierto, Hajime, extendiendo su mano hacia el aire vacío, fue un golpe directo para el alma. Al usar el guante negro, que era un artefacto de protección, Hajime agarró las almas de los dragones que ascendían al cielo y las devolvió a su lugar, a sus cuerpos. Los dragones, que recibieron el relativamente directo tratamiento de resurrección, estaban temblando de terror, como se esperaba cuando vieron a Hajime. Hajime murmuró: bueno, no se puede evitar, cosecho lo que siembro. Por el momento, sacó comida, carne que conservaba dentro del tesoro oculto para los dragones. Hajime lo arrojó descuidadamente a los pies de los dragones. Ellos saltaron en su lugar porque no podían escapar, incluso si quisieran, ya que su distancia estaba tan cerca de Hajime, pero aún así, sus narices se retorcieron por el olor que flotaba desde abajo. Fueron molestados por Hajime, o más bien, estaban asustados. Quizás los matarían instantáneamente en el momento en el que le quitaran los ojos de encima. Incluso, mientras pensaban en eso, la baba ya fluía como un río de sus bocas. En menos de 10 segundos, sus ojos ya estaban mirando repetidamente a sus pies. Parecían perritos, a lo que Hajime sonrió con ironía. Esa es una disculpa por sorprenderlos, chicos. Ustedes, que parecen debiluchos a pesar de que son dragones, también es lamentable. Coman todo lo que quieran. Hajime también dejó descuidadamente más carne cruda para incluir la parte de los dragones que estaban dando vueltas mientras observaban la situación, y luego retrocedió. Los dragones se miraron los unos a otros. No está atacándonos. ¿Qué es esa cosa que huele tan bien? ¿Se puede comer? Parecía que esas voces del corazón podían escucharse de ellos. Los dragones voladores aterrizaron vacilantes. Sus ojos se volvieron inyectados de sangre al ver los trozos de carne mientras la baba fluía de sus bocas como una cascada. Los dragones se miraron y luego miraron a Hajime. Hajime estaba de pie en silencio junto a Tío, al lado de la existencia misteriosamente amable y grandiosa que estaba vestida en la misma presencia que ellos. En poco tiempo, un dragón no pudo soportarlo más y mordió una de las carnes, mientras los otros dragones lo vigilaban. Por un momento, el dragón se puso rígido antes de que sus ojos se abrieran de repente y cargara contra el trozo de carne. El dragón soltó un rugido. Cualquiera podía entender su significado a pesar de no usar palabras. Fue realmente un rugido de alegría. ¿Cómo puede existir algo tan delicioso en este mundo? Esto es como un tesoro entre la comida. Tal voz desde el fondo de su corazón era resonante. Naturalmente, los otros dragones también mordieron la carne y luego levantaron rugidos similares de alegría. Un dragón expuso el blanco de sus ojos y su lengua salió de la excesiva delicia y la emoción. Su alma, que parecía un vapor blanco, ascendía al cielo de nuevo. Hajime lo agarró rápidamente y lo introdujo de vuelta en su cuerpo y lo revivió. El dragón luego se metió en la carne una vez más. Estos tipos se están muriendo muy fácilmente. ¿Qué tan frágiles son? En verdad, es demasiado lamentable para una raza de dragones. Era lo que quería decir. Pero parece que es la primera vez que comen carne. Lo más probable es que sobrevivan viviendo en esta isla comiendo frutas o alguna otra cosa. Por cierto, ¿por qué el maestro trajo carne? Recuerdas que tuvimos una barbacoa antes, ¿verdad? Vino mucha gente, así que compré mucha carne. Esto es lo que quedó de eso. Espera un segundo, maestro. Si no recuerdo mal, la carne de ese momento era realmente buena, ¿verdad? Recuerdo que era el producto de marca de alguna parte. Sí, estas son carnes de grado A5. ¿La carne que comen por primera vez es el producto de más alta calidad? Quizás no se puede evitar si ascienden al cielo después de probar eso. Más bien, este fue un acto que haría que el productor de la carne se pusiera furioso diciendo: «No uses mi carne como alimento para animales».
Si Hajime iba a dar una excusa, era porque, aparte de esta carne, solo había conservado la comida. Incluso Hajime se sintió un poco arrepentido de hacer esto. Pero este acto, que fue una extravagancia en cierto sentido, trajo un resultado inesperado. Parece que su cautela está disminuyendo ligeramente. Sí, los dragones, que emitían auras satisfechas como para decir «estoy lleno», enviaban miradas a Hajime. Desde esas miradas, ciertamente, parecía que el color del terror de antes estaba disminuyendo. En este momento, tenía que decir que estaban más desconcertados que asustados. Estábamos equivocados quizás. ¿Quién hubiera pensado que estos tipos que tenían tanto miedo a los humanos cambiarían sus corazones de esta manera solo por un poco de comida? Cierto. Estos niños son demasiado simples para ser preocupantes. Son como niños que seguirían a un extraño solo porque les prometieron dulces. Era impensable que una bestia salvaje abandonara tan fácilmente la cautela que habían albergado una vez. Es por eso que Hajime les dio carne como disculpa. Pero, a este ritmo, tal vez estos dragones reaccionarían cálidamente hacia los humanos, de quienes deberían ser cautelosos en comparación con antes. El resultado de hacer eso sería lo mismo que acortar la vida de estos dragones. Por lo tanto, la expresión de Hajime se volvió un poco amarga. Pero si lo miras desde otro ángulo, entonces quizás estén tan desesperados al punto que su cautela disminuirá solo con una sola porción de comida. Hajime suspiró y luego expuso una expresión realmente sin palabras, antes de que repentinamente cambiara su presencia. Lo siento, no tenía la intención de jugar con ustedes, chicos, pero hice algo malo. Tener miedo de los humanos es lo correcto. Dicho esto, Hajime estaba a punto de emitir su intimidación, pero fue en ese momento que los dragones repentinamente entraron en pánico y corrieron a toda velocidad hacia el bosque. ¿Maestro? No, ese no fui yo, no he emitido mi intimidación, lo iba a hacer, pero... Tío mostró una cara que cuestionaba a Hajime, pero naturalmente Hajime respondió con palabras de negación. El mismo Hajime estaba inclinando la cabeza perplejo de por qué los dragones huyeron tan repentinamente. Pero en el momento siguiente se dio cuenta de la causa y detuvo sus palabras. Si Shi estuviera aquí, con sus orejas de conejo, habría sido posible que ella lo hubiera notado al mismo tiempo, o posiblemente más rápido que los dragones. ¿Qué es eso? Algo se acerca. Parece una cosa viva, pero este sonido es... No podía escuchar nada, pero ahora ya puedo. ¿Esto suena como un motor? Sí, también puedo escuchar algo así. Desde lejos, un sonido resonaba levemente. Ciertamente fue justo como dijo Tío. El sonido se parecía al de un motor. Sí, era una voz que fue levantada por una máquina. Por lo tanto, Hajime no pudo ocultar su desconcierto. Una lluvia negra que contaminaba el mundo, dragones y una isla flotante en el cielo. En este indudable mundo de fantasía, algo que emitía un sonido parecido a un motor se acercaba rápidamente. No podía evitarse que su imagen de este mundo se estuviera desmoronando. Sin embargo, esa cosa se mueve... muy rápido. En el momento en que Hajime terminó la oración de Tío, esa cosa mostró su apariencia junto con un sonido agudo. Apareció un marco de aspecto duro en forma de delta, que tenía un rastro de redondez con un color azul cielo que podía ocultarse dentro del cielo azul. Varios tubos largos y estrechos estaban unidos a su parte inferior. Había 5 de ellos corriendo hacia la isla flotante en una hermosa formación triangular. Al ver esas cosas volando instantáneamente sobre Hajime y Tío, él dijo... ¿Aviones de combate? Sí, esas cosas obviamente eran aviones de combate. Si se compara con el avión existente en la Tierra, estos aviones parecían aviones de combate espaciales que aparecieron en una película basada en el futuro cercano. Pero los excelentes ojos de Hajime ciertamente vieron algunas cosas. Un humano viajaba dentro de la cabina instalada en la parte delantera, y que las cosas del tubo instaladas debajo de la aeronave se parecían a los misiles de la Tierra. Maestro, parece que nuestra cosmovisión está equivocada. Si tenemos que decir qué tipo de mundo es este, ¿es de la ciencia ficción? ¿Qué rayos está pasando en este mundo? Una lluvia negra que contaminaba el mundo, dragones y una isla flotante en el cielo, junto con aviones de combate futuristas que volaban por el cielo. Ciertamente,
Este lugar era un mundo caótico. Un sonido duro resonó desde el avión que dibujó un hermoso arco en el cielo. La formación de 5 aviones daba vueltas arriba como para observar la isla flotante y luego tomaron una distancia por el momento. El otro lado también debería poder vernos. Estará bien si pueden comunicarse con nosotros de alguna manera. Por ahora, quería tratar de hablar con ellos usando la telepatía, maestro. Ella y mi tío hablaron con despreocupación. Delante de su mirada, uno de los aviones que circulaban de repente comenzó a vestirse con una luz extraña. El avión que emitía una presencia que se sentía cada vez más como algo de ciencia ficción, o más bien como un ovni, lanzó algo similar a una oleada de luz en el momento en que pasó sobre el bosque. No hubo ningún sonido atronador que retumbara o que el bosque explotara, pero ciertamente hubo un resultado de eso. Un sonido fuerte que era diferente del motor golpeó repentinamente el oído. ¿Qué están haciendo? Es una onda de sonido. Ella y mi tío arrugaron sus caras reflexivamente. Tío inmediatamente bloqueó la onda de sonido usando una barrera contra el viento, pero aún así, ese ataque de sonido le causó dolor de cabeza. Naturalmente, para los dragones cuya audición era mejor que la de Hajime y tío y no poseían ninguna barrera, este fue un ataque que los hizo sentir una agonía escandalosa. Los dragones lanzaron un grito que sonó como un grito y salieron volando del bosque. Parecía que cayeron en pánico. Intentaron frenéticamente distanciarse del bosque tanto como pudieron, pero luego otro avión disparó su misil. El misil, que se acercaba a gran velocidad, explotó antes de que pudiera impactar a los dragones, y de allí fue expulsada una red. La red se extendió ampliamente y envolvió a los dragones sin siquiera darles tiempo para retorcer sus cuerpos. Además de eso, la red no se estaba cayendo, sino que se mantuvo fija en el aire y contuvo a los dragones. Era como si los dragones estuvieran encerrados dentro de una jaula creada en el aire. ¿Con qué es una cacería, eh? Eso parece. ¿Los ayudamos? Tío no parecía enojada, ella simplemente hizo una pregunta y Hajime hizo una sonrisa irónica. Si hay alguien que molesta a un pescador que dice, ¿qué estás haciendo atrapando al pez, entonces esta persona es simplemente un idiota. No, más bien es un sinvergüenza que está obstaculizando el trabajo de los pescadores. Ciertamente no es algo bueno si nosotros, que no sabemos nada sobre este mundo, interferimos como quisiéramos. Era un razonamiento completamente sólido. Solo tuvieron una pequeña interacción con los dragones, pero sería una mentira si dijeran que no sentían ningún apego por los dragones, cuyas reacciones fueron como un perro callejero. Sin embargo, si se les preguntaran si estaban tan apegados a los dragones que obstaculizarían a los pilotos de los aviones que posiblemente estaban cazando a los dragones para alimentar a sus familias o para algún tipo de trabajo importante, la respuesta fue un gran no. Pero tengo curiosidad por el funcionamiento de esa red que se fija en el aire, y el ataque de onda de sonido, y el fenómeno intermitente de la aeronave. No importa cómo lo mire, su fuerza motriz parece diferente en comparación con los aviones de la Tierra. Tal vez podría tener el mismo principio con la forma en que esta isla está flotando. De cualquier manera, son un grupo con el que podríamos intercambiar palabras. Dejar que esta oportunidad se escape no es una opción. El problema ahora es cómo comunicarnos con ellos, pero ¿tratamos de hacerlo con telepatía? Sería genial si mi comprensión del lenguaje y el artefacto del intérprete pudieran demostrar su efecto. Incluso mientras los dos conversaban, la mayoría de los dragones que volaban fuera del bosque fueron capturados. Hajime estaba observando para ver cómo serían transportados los dragones, pero durante ese tiempo, uno de los aviones dio vueltas y se enfrentó a Hajime y tío. Ah, como esperaba, parece que ya nos vieron, y será el otro lado el que viene a contactarnos. Eso parece, pero por alguna razón tengo una mala premonición. Sí, la mala premonición de tío fue correcta. Y en ese momento, un sonido instantáneo partió el aire y un destello repentino se dispersó desde la parte inferior de la nariz del avión. La intención asesina asaltó a los dos. Lo que se disparó sin previo aviso fue una ametralladora. La tormenta de balas que ocultaba un terrible poder destructivo se apresuró sin piedad hacia Hajime y tío. El terreno circundante se estaba rompiendo como si hubiera sido explotado. La nube de polvo arrojada ocultó a los dos a la vista.
El avión pasó por encima de Hajime y Tio como si nada hubiera pasado y se reunió con sus camaradas. Ya ni siquiera los miraba. Estaba claro que el piloto pensó que los dos ya estaban muertos. Cálmense, somos de otro mundo, no juzguen las cosas con nuestro propio sentido común. Esos tipos, la ignorancia realmente es aterrador, ¿no es así? La nube de polvo fue arrastrada por el viento. Lo que apareció allí fue naturalmente los ilesos Hajime y Tio. Alrededor de ellos se desplegó una barrera en forma de cubo con los Crosswells. El bombardeo, que tenía un poder que se parecía a un cañón vulcano de 30 milímetros, fue bloqueado sin siquiera una sola grieta en la barrera. Sin embargo, era dudoso que el corazón de la persona dentro pudiera bloquear ese tipo de tiranía intransigente. Hajime estaba cruzando los brazos con una vena pulsando en su frente, pero aún así estaba tratando de reprimir su ira. Tio estaba dirigiendo una mirada que temblaba de terror a los pilotos de la aeronave. Por supuesto, ese estremecimiento no se dirigió hacia su fuerza, sino a su actitud, que estaba luchando contra un asesino de dioses. Este es un mundo con una tierra contaminada, entonces una isla que está flotando en el cielo debe ser realmente importante para que los humanos vivan. Naturalmente, deberían administrarlo y protegerlo estrictamente, y ahora hay personas desconocidas que lo pisan groseramente. No me puedo quejar, aunque me dispararon sin previo aviso, ¿no es así? Maestro, entiendo que estés enojado, así que por favor deja de hacer un monólogo. De alguna manera es aterrador en un significado diferente. La forma de reprimir la ira al estilo Hajime, reflexionar y hacer un monólogo, cuando se ve desde un lado, era una habilidad que se consideraba más aterradora que estar enojado realmente, debido a que en la Tierra no había forma de que él pudiera ir sin concesiones a muerte instantánea para todos, como cuando estaba en Tortus. Esta fue una habilidad de paciencia que Hajime aprendió recientemente. Desde lejos, viendo cómo Hajime y Tio estaban ilesos, el piloto pareció desconcertado y dirigió la nariz de su avión hacia los dos una vez más. Hajime se aclaró la garganta y pidió un alto al fuego mientras activaba su telepatía. Oye, piloto, ¿me puedes oír? No tenemos ninguna mala intención. Si estamos invadiendo ilegalmente, nos disculparemos y saldremos de inmediato de aquí. Es por eso que primero quiero que tengamos una... Sin previo aviso, un misil fue disparado hacia los dos. Por supuesto, Hajime y Tio resultaron ilesos. Oye, detente, todos ustedes tienen un deseo de morir. ¿Qué tal si mejor hablamos primero? Hajime estaba murmurando para sí mismo de manera inaudible. Quizás la telepatía no funcionó. No, tal vez no entienden mi idioma. Tranquilo, la perseverancia es importante en la comunicación, ¿no es así? Sí, así soy yo. Estaba reflexionando de nuevo, sin embargo, sus ojos no se movían por completo. Por favor, escúchanos, nosotros... Otro misil fue disparado. Quizás el misil esta vez fue de una variedad diferente, porque no solo explotó, sino que tuvo una explosión de llama adicional con viscosidad. El entorno estaba teñido de carmesí. Sin embargo, dentro de la llama retumbante que ardía, los dos permanecían indemnes como se esperaba. Tio se estaba poniendo nerviosa mientras miraba a Hajime, pero cuando vio que la expresión de Hajime había pasado de la rabia y él estaba empezando a sonreír, se cubrió la cara con ambas manos como si dijera: no puedo soportar ver esto más. Pero sería problemático si el Hajime actual fuera menospreciado. Para poder vivir normalmente en Japón, en la Tierra, su tierra natal que creía en la ley y el orden, todos los días estaba trabajando duro para no usar la violencia, pero en cambio estaba aprendiendo un tipo diferente de fortaleza, que era la paciencia y la perseverancia, la negociación, el poder y la fortaleza financiera. No se rompería solo con una pequeña cantidad de ametralladoras y misiles. Como punto aparte, se sentía como si los dragones quisieran replicar diciendo: entonces, ¿por qué te enojaste tanto antes? Oye, piloto, nosotros... Hajime trató de llamar una vez más con una voz que había perdido cualquier entonación. Esta vez, finalmente, hubo una reacción, aunque la reacción no fue algo que regresó a Hajime, sino un completo desconocimiento. ¿Qué demonios son esos dos? No me digas que llevan un dispositivo de protección al mismo nivel que un buque de guerra. Van, seguramente eso es imposible. ¿Ves en algún lugar algún dispositivo con el tamaño necesario para un escudo del nivel de un buque de guerra? ¿Acaso son propietarios del Lopar? ¡Quiero eso! De ninguna manera. ¿Crees que hay exploradores en esta época, En lugar de eso, mira allí.
Esa mujer, su atuendo es extraño, pero es una joya extremadamente fina. Oye, Vance, parece que ese tipo nos está llamando, así que aterricemos y matemos solo al hombre. Luego, dame a esa mujer. La mujer de antes ya no es utilizable, quiero hacerla mi nueva mascota. Parecía que estos tipos no eran realmente tipos con clase. Al mismo tiempo, parecía que estaban pensando que la conversación de su lado no se estaba filtrando. Lo más probable es que tenían la impresión de que el método de comunicación que Hajime y Tio estaban usando era algo así como su propio método. Parecía que pensaban que no podían ser escuchados porque estaban en una frecuencia diferente. Hajime guardó silencio, sin embargo, todo el color fue dejando gradualmente su rostro sonriente. En medio de eso, el hombre que parecía ser el líder llamado Vance le dijo esto al hombre que hizo un comentario de querer matar a Hajime y tomar a Tio como mascota. Ciertamente tengo curiosidad por ese escudo normalmente fuerte. Bien, entonces aterricemos y le sacaremos la información. Después de eso, mata al hombre y me llevaré a la mujer. ¿Qué? Eso no es justo. No hagas un escándalo, te la prestaré cuando no la esté usando. Bueno, no se puede evitar entonces. Su conversación continuaba. Los 5 aviones de combate, si seguían lo que decían, parecía que el avión se llamaba Skycraft Craft, que circulaban con sus narices dirigidas a Hajime y Tio, bajaban su velocidad y altitud. Actualmente, en la conversación que claramente se estaba filtrando, los temas candentes eran sobre cómo matarían a Hajime o cómo abusarían de Tio más tarde. Los tontos. Ellos están despertando a un monstruo que no es necesario despertar. Están obteniendo su justa recompensa. Las palabras de Tio fueron murmuradas. Se acercaban las naves de batalla del cielo. Los dragones se asomaban en su dirección desde el interior de la red. La figura de Hajime entonces desapareció y luego los pilotos de las naves de batalla, especialmente las furgonetas que volaban a la cabeza como el primer avión, comenzaron a dudar de lo que veían. No hay necesidad de que bajen, los enviaré a todos al infierno, yo mismo. Una voz plana resonaba dentro de sus cabezas. Al mismo tiempo, apareció una vista imposible frente a ellos, con un arma gigante, cargada con una estaca gigante llevada en una mano. Una silueta humana saltó al frente de la cabina del avión volador de batalla, mientras esparcía chispas carmesí. ¡Qué demonios! Esa se convirtió en la última oración del hombre llamado Vance. En respuesta, voces de pánico resonaron. ¿Qué demonios fue eso? Justo ahora que acaba de pasar. Mierda, ¿eso es en serio algún tipo de Opard? La vista que presenciaron los asustó. Era de un hombre que saltaba unos cientos de metros con un cuerpo de carne y hueso, con un arma que era impensable para cualquier humano para levantar con una sola mano, literalmente pulverizando el primer avión. Los restos del primer avión, que se dispersó en pequeños pedazos y una lluvia de carne y sangre, caían al suelo. Una sola estaca gigante negra atravesó la isla flotante como una lápida. Los pilotos que maldecían mientras giraban rápidamente sus aviones fueron testigos de otra vista absurda. Era la vista de un aluvión de estacas gigantes que volaban salvajemente por todas partes. El avión, que parecía ser el segundo al mando, inmediatamente dio una orden, pero fue demasiado tarde. Un avión recibió un impacto directo y se convirtió en pedazos en el aire. ¡Mierda, maldito bastardo, te voy a...! El que trató de hablar se quedó sin palabras. Sus ojos estaban muy abiertos, eso fue natural. Después de todo, el objetivo estaba parado tranquilamente en el aire mientras se extendían ondas carmesí. Además, en la mano opuesta a la que portaba el arma que disparaba estacas gigantes, el Pile Bunker, se materializó otra arma gigante. El nombre de esa arma, que fue puesta en el hombro, era el Agni Orkan. Era un arma que mostraba la mayor potencia en el combate tierra-aire. Al instante, se lanzaron una gran cantidad de misiles. El hombre, que estaba a punto de escupir una maldición, gritó silenciosamente mientras conducía su avión, pero ¿cómo podría evadir más de 50 misiles que lo atacaban desde todas las direcciones? Naturalmente, su destino estaba sellado. Una flor de llamas floreció en el cielo. Se escucharon gritos de «¡Retirada! ¡Nos estamos retirando!» y otros gritaban
¡Monstruo! ¡Es un monstruo! Las dos restantes naves de batalla del cielo giraron en círculos con una maniobra que posiblemente fue aún más sobresaliente que los aviones hechos en la Tierra. Intentaron retirarse del campo de batalla de inmediato con la mayor velocidad posible. Su velocidad también fue sorprendente, como se esperaba, ya que se habían convertido en el tamaño de un frijol de una sola vista. Hajime guardó en silencio el Pile Bunker y el Agni Orkan y sacó el arma de reemplazo, el cañón de francotirador antimateria, el Slagen AA. Al otro lado de la mira se reflejó una nave de batalla del cielo que se escapaba al cielo lejano. Esa fue una buena lección, ¿verdad? Úsenlo como referencia en el infierno. Apretó el gatillo después de ese susurro. No importa cuán excelente sea la velocidad de la nave de batalla del cielo, no había forma de que pudieran igualar la velocidad de una bala que se aceleró electromagnéticamente. Un avión fue perforado desde su parte trasera hasta su parte delantera, y luego su figura se desvaneció en el mar de nubes, apareciendo como si hubiera sido ensartada. Hajime, que puso el Slagen AA en su hombro, llamó a Tío. Tío, estamos aniquilando. No, parece que el avión está regresando a la ubicación de su compañero. Hagamos que nos cuente a fondo sobre este mundo. Ah, sí, está bien. Tío observaba a Hajime desgarrar las redes que capturaban a los dragones, usando un chakram con una sonrisa irónica, mientras ella se transformaba en un dragón, y luego Hajime cabalgó sobre su espalda y comenzó a volar en el cielo a una velocidad tremenda. Maestro, gracias. ¿Por qué? Tío no respondió. Hajime también entendió de qué se trataba. Ella estaba feliz de que él expusiera su ira cuando esos hombres dijeron que la querían convertir en su mascota. En lugar de responder, la aceleración de Tío, que fue mucho más suave de lo habitual, dio la respuesta con más elocuencia que nada. Ahora entonces, ¿era ese el estándar de los humanos de este mundo o es diferente? Haré que me lo muestren. ¿Realmente estás encendido, maestro? Incluso mientras se sentía un poco emocionada por el brillo feroz en los ojos de Hajime, que se enfrentaba a un enemigo que estaba viendo por primera vez en mucho tiempo, Tío también sentía un poco de lástima por la residencia vulgar de este mundo, que enfureció al rey demonio desde el principio. Bueno, gente, terminó la primera parte del relato y como siempre, les voy a pedir por favor que se suscriban al canal si no lo están y si ya lo están, por favor dale un like al video. Sigamos. Arifureta After Stories. El arco de Tío. Capítulo 4. No puedo ser un simple espectador. El avión fabricado en otro mundo estaba corriendo por el cielo a una velocidad que trataba de romper la barrera del sonido. Desvió una gran montaña de nubes con un giro sorprendente en un intento de sacudirse a algo. Luego aceleró de una vez desde su ligera reducción de velocidad. La boquilla en la parte trasera del avión expulsaba partículas plateadas brillantes. La cantidad expulsada aumentaba explosivamente. La nave de batalla del cielo se metió en el mundo de la velocidad del sonido una vez más con un sonido de impacto. Las nubes circundantes fueron arrastradas por la onda expansiva. Su aceleración no tenía fin. ¡Wow! Es realmente rápido. Como se esperaba de un avión de combate, se están alejando. Un momento después, un dragón negro con una mirada desesperada apareció a través de la montaña de nubes. Un torbellino de viento negro envolvía a Tío. Visto de costado parecía que había un tifón negro azabache volando horizontalmente. Fue la habilidad de vuelo de Tío lo que hizo que volara a gran velocidad al reducir la resistencia al aire al extremo. Y además, ella provocó un viento en forma de espiral a su alrededor para convertirlo en potencia propulsora. Incluso, si uno mirara la larga historia de la raza dragón, no existía nadie que entrara en el reino de la velocidad del sonido. Por lo tanto, algo así como irrumpir en un territorio desconocido de velocidad era realmente algo fuera del ámbito del sentido común, y lo que es más, no solo se detuvo allí, en realidad estaba volando mientras mantenía una velocidad que era el doble de la velocidad del sonido, una hazaña milagrosa que no podría realizarse sin la magia de la era de los dioses, más específicamente la magia de evolución y la ayuda de un artefacto.
Por supuesto, también estaba la habilidad delicada, pero poderosa, a la que debería referirse como el talento especial de Tío. Tío fue, sin lugar a dudas, el ser vivo más rápido de la historia de Tortus. Sin embargo, era un hecho que contra este avión que aceleraba continuamente, se estaba quedando atrás. De alguna manera se las arregló para mantenerse cerca, a pesar de que el avión a veces tomaba maniobras evasivas contra la amenaza de los disparos de Hajime, pero... parece que pronto llegarán a su límite. También parece que están empezando a darse cuenta de que no tenemos intención de golpearlos. Sé que no podría ganar contra un avión de combate en un duelo de pura velocidad, pero cuando se trata de eso, es molesto quedarse atrás así. No, para cuando haya una criatura biológica que pueda volar libremente en el cielo, a una velocidad 2 veces mayor que la del sonido, completa con una armadura pesada y una gran potencia de fuego, eso ya es una pesadilla. ¿No crees que ya te has desviado de lo que es ser un ser vivo? Estoy feliz por los elogios, pero es solo esto lo que no podría aceptar incluso con lógica. Tío estaba mirando a la lejana nave de combate que ya no era más que una moto en el cielo mientras gemía insatisfecha. Al ver a Tío así, por un momento, Hajime inclinó la cabeza como si estuviera pensando en algo, y justo después de eso, sonrió y sacó algo. Parecía negro, delgado, largo y elástico. Aquí vamos, tío, vamos a mostrar nuestro movimiento combinado. ¿Qué demonios? ¡Ah! Maestro, eso es... Tío miró hacia atrás después de escuchar las palabras de Hajime y abrió los ojos con asombro. Su voz se elevó mitad en estado de shock y mitad de alegría. Esa cosa que capturó su mirada, esa cosa que se iba a mover ahora, era el látigo negro versión 2.1. Esto no es un arma, es para uso personal. Ya podrías adivinar fácilmente para qué tipo de uso personal se usaba. Vamos, tío, hasta el otro lado del cielo. El látigo negro se balanceó hacia abajo, partió el aire y voló con destreza justo detrás mientras hacía un sonido realmente nítido. ¡Ah! ¡Increíble! Ha pasado un tiempo desde que sentí esta maravillosa sensación. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está tu fuerza? Una vez más, la punta del látigo que giraba enormemente estaba golpeando el trasero de Tío. Aquí viene, el poder se está desbordando. Más, golpea mi trasero más, con esto siento que puedo ir más rápido. Tú lo dijiste, eres una dragona pervertida inigualable, te daré más. Sí, dame más, maestro. Los ojos de Tío se humedecían, su boca tenía fugas de aliento caliente, su cuerpo temblaba de alegría y el tornado negro azabache que le envolvía aumentaba ferozmente su aceleración. Al usar su habilidad especial, la conversión del dolor, la recompensa que le otorgó su maestro fue darle fuerza. Su velocidad aumentaba sin parar. La nave de batalla del cielo, que se había convertido en una mota, se estaba haciendo más grande, y ahora era comparable al tamaño de un pulgar. Por favor, dame más, maestro, por favor, atorméntame más. Acompañado del sonido del viento cortante, se escuchó el sonido de un látigo. Como en respuesta a esa súplica, al usar el artefacto de uso personal que estaba pasando por alto las escamas negras y otorgando un dolor directo y excelente solo a la piel sensible, la desesperada dragona estaba alcanzando su forma perfecta. La nave de batalla del cielo frente a ellos se tambaleó por un instante, justo cuando pensaban que apenas habían escapado con sus vidas del monstruo incomprensible que destruyó las naves de batalla del cielo usando un cuerpo de carne y hueso. Un majestuoso dragón negro que nunca habían visto antes los perseguían vestido con un tifón negro azabache. Además de eso, el dragón se movía a la velocidad del sonido, mientras también estaba equipado con algo así como un cañón láser. Perdió la cuenta de cuántas veces había cometido un error con su pilotaje y redujo su velocidad por el shock. Además de todo eso, llegó un rugido pervertido que se mezcló con todos los sonidos que decía «golpea mi trasero», que llegó a su oído como si esa voz solemne viniera del cielo. El piloto estaba en caos, entonces se puso a llorar, ya no podía entender qué miércoles estaba pasando. «Vamos, mi Glauser 4, creo en ti, sácame de esta pesadilla».
El piloto llamó a su avión llamado Glauser 4 con voz suplicante. El avión sin sentido naturalmente se mantuvo en silencio, pero debido a la fuerte presión del pedal de la ranura, estaba mostrando su capacidad hasta el límite de su rendimiento. Según las especificaciones, se trataba de una nave de combate en el cielo súper rápida que podía alcanzar la velocidad máxima de Mach 4.4 en una línea puramente recta. Dejó un sonido explosivo similar a la ruptura del aire y se precipitó por el cielo como la raya de un meteorito. Detrás de él, el desesperado dragón logró mantenerse cerca de la cola del avión. El propietario, montando a su espalda, balanceaba un arma no personal, sin pausa y de muy buen humor. Aullidos de alegría resonaban en el vasto cielo. Tío Clarus estaba superando a un avión moderno. Vamos, vamos, se falta un poco más. Pon tu fuerza en tu trasero, maldita dragona sin esperanzas. Sí, ya voy más allá del cielo, maestro. ¿Pero qué demonios? Por favor, no más, alguien ayúdeme. El cielo era azul, el viento era refrescante y el mar de nubes era hermoso. En medio de una naturaleza tan magnífica, 3 rugidos diferentes de 3 personas diferentes fueron... Bueno, fue todo realmente muy caótico. Un tiempo después, el caos se había extendido por todo el cielo azul. Maestro. No llores, tío, estableciste un nuevo récord, ¿sabes? Eres sin duda el ser vivo más rápido de la historia, eres fabulosa en varios significados. Ahí estaba la figura de tío que volaba a una velocidad normal mientras lloraba y Hajime que la consolaba. Era lógico pensar que tío, que alcanzó el reino de 4 veces la velocidad del sonido, aunque fuera solo por un momento, era sin lugar a dudas una existencia que se había desviado del alcance de los seres vivos, y podría decirse que había entrado en el reino de Dios, pero aún así no pudo igualar la resistencia de un avión de otro mundo que pudiera mantener esa velocidad continuamente. Al final, la dejaron atrás y le dolió en el orgullo. Es irritante, qué irritante. Vamos, ya deja de llorar, fuiste increíble, está bien. Hajime expuso una expresión gentil que era impensable que provenga de la persona que justo ahora exhibía azotes como una tormenta. Mientras se reía a carcajadas, estaba acariciando y acariciando las escamas negras de tío. Al recibir la zanahoria después del látigo, literalmente, tío contuvo sus lágrimas de disgusto y continuó, pero, mientras estaba envuelta en un aura de felicidad. Dejamos ir una fuente con la que finalmente pudimos comunicarnos. ¿Qué haremos ahora, maestro? Veamos. Podemos regresar a la isla flotante e investigar la razón de la capacidad para flotar de esa isla, pero hemos volado bastante lejos desde allí. Intentemos ir un poco en la dirección en que ese tipo estaba volando. Bueno, en primer lugar, esta es una aventura sin rumbo, así que no me importa que hagamos eso. Mientras hablaban tal cosa, los dos continuaron volando despreocupadamente en busca de alguien a quien no tenían idea de cuán lejos había escapado. A veces Hajime cambiaba su ruta al azar diciendo cosas como intentemos ir por allí o intentemos ir hacia esa nube. Tío inclinaba la cabeza pensando, ya no está de humor para perseguirlos, pero aún así no había ninguna razón particular para que ella se opusiera, por lo que continuaría volando siguiendo las instrucciones de Hajime. De esa manera deben haber volado continuamente durante medio día. A mitad de camino, descubrieron varias islas flotantes mientras avanzaban más allá del paisaje que realmente no estaba cambiando. El tiempo finalmente comenzaba a entrar en un periodo en el que el sol comenzaba a hundirse debajo del otro lado del mar de nubes. Apareció dentro del mundo que era dolorosamente hermoso y teñido de un color rojo más loco. Increíble, esta cosa también es muy grande. Me pregunto si esta es la nave nodriza. No está claro si este es el lugar donde ese tipo escapó. Bueno, aunque no parece que estemos equivocados en función de la dirección y la distancia. No creo que nos hayamos equivocado. Por un momento, tío dirigió una expresión realmente sin palabras a Hajime, pero luego ella inmediatamente se recompuso y preguntó ¿qué hacemos? Hajime mostró un gesto de pensamiento mientras miraba la cosa delante de su mirada. Era un gran buque de guerra volador que brillaba tenuemente gris
apagado por la iluminación de la luz anaranjada del sol. Su forma era similar a un dirigible en términos de la Tierra. Tenía una forma pequeña, pero ancha como una pelota de rugby. Al pensar en cómo estaba hecho de metal y su forma, era común llegar a la conclusión de que no era adecuado para volar. Sin embargo, estaba emitiendo una clara sensación de estabilidad. Incluso cuando se veía desde lejos, expulsaba partículas plateadas brillantes de la parte trasera mientras volaba a una velocidad considerable. Su tamaño era casi tan grande como 2 portaaviones en la Tierra. Después de mirarlo de cerca, había innumerables protuberancias cilíndricas en su exterior. No había necesidad de adivinar que esas eran armas a bordo del barco. Innumerables pequeñas escotillas cuadradas estaban alineadas. No había duda de que eran para las armas cargadas como misiles o algo así. Esto se está volviendo aún más parecido a ciencia ficción. Hajime estaba pensando en tal cosa mientras hablaba de su plan. Listo, la situación ha cambiado de pura fantasía, así mi ciencia ficción. Nosotros también cambiaremos de trabajo de aventureros a espías. En otras palabras, ¿nos vamos a infiltrar? Sí, de alguna manera estoy emocionado. Tío, cancela tu transformación. Nos estaremos infiltrando con un artefacto de camuflaje completamente desplegado en esa nave nodriza que me recuerda... ¿Cómo se llamaba? Goliath. Sí, era el barco destructor de la película Laputa. Tío respondió mientras emitía un destello brillante cancelando su transformación. Estaba revoloteando con sus alas que todavía se mostraban debido a que usaba una transformación parcial. Hajime también sacó una tabla de su tesoro oculto en la que viajaba, activó un lápiz Crosswell y desplegó una barrera para el camuflaje. ¿Tendrán esos tipos alguna tecnología que pueda romper nuestro camuflaje? Bueno, no lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Y qué hacemos si somos descubiertos? Por supuesto, tendremos un diálogo pacífico. Después de todo, soy un ciudadano japonés virtuoso y ejemplar. Si les digo que al menos les perdonaré la vida si entregan al tipo que estaba jodiéndonos antes, entonces seguramente ambas partes podremos construir una relación amistosa. Maestro, eso fue una broma, ¿verdad? Tu rostro es serio y tu voz es plana, pero fue una broma, ¿verdad? ¿No es así? Hajime no respondió. Desde la antigüedad, un buen chico japonés era una persona taciturna. En un estado sin sonido, sin forma si se veían desde el exterior, y además, sin calor que pudiera detectarse, los dos se acercaron suavemente desde detrás de la nave nodriza. Podían sentir lo grande que era cuanto más se acercaban. Los dos que llegaron por encima de la nave nodriza aterrizaron en el borde de una cubierta gigante. Este es un metal desconocido, pero no tiene ningún efecto en particular. Supongo que es solo un metal normal de aquí. Entonces, ¿esta nave no flota por este metal? Hajime susurró mientras se arrodillaba en la cubierta con su mano arrastrándose sobre el suelo liso. Tío estaba prestando atención a los alrededores, pero no había señales de humanos en la cubierta. En la parte central había una habitación fuera de lugar que parecía ser la sala de control de la nave nodriza. Podían ver destellos de siluetas humanas a través del cortavientos. Sin embargo, no podían decidir si ese lugar era realmente la sala de control o simplemente una torre de vigilancia. Maestro, aunque tenemos una barrera de invisibilidad, no puedo quedarme calmada al quedarme mucho tiempo en un lugar tan abierto. Puede haber algo así como una entrada por allá. ¿Qué tal si echamos un vistazo por ahora? Bueno, supongo. Tengo curiosidad sobre el material y algunas otras cosas. Voy a tomar algunas muestras conmigo. Hajime dijo algo así y casualmente arrancó una barandilla y la almacenó en el tesoro oculto. El área a unos 10 metros de la puerta que parecía ser la entrada se volvió irregular como si hubiera sido roída por gusanos. ¡Qué vandalismo y hurto natural! Oficial de policía, atrape a este rey demonio, por favor. Si realmente notó la expresión de asombro de tío detrás de él, Hajime, cuyo humor para ser sigiloso era inexistente a pesar de estar en medio de una infiltración, avanzaba rápidamente a través de la cubierta hasta que estaban frente a la puerta que conectaba con el interior. Cubrió toda la puerta con una barrera para no hacer sonar ninguna alarma, por la diferencia en la presión del aire y similares, y puso su mano sobre la puerta para investigar si había alguna trampa. Luego usó la transmutación y cambió la puerta a un simple agujero y entró con una actitud casual. Tío lo siguió y la puerta volvió a su forma anterior con transmutación. Bloqueado o algo no tenía sentido frente a un maestro de transmutación.
Por ahora, infiltración exitosa. Qué extraño, sin embargo, es diferente del tipo de infiltración que conozco. Hajime asintió con satisfacción de que no había ninguna alarma que se activara. La expresión de Tío era realmente complicada. Ambos prestaron atención a cualquier presencia en su entorno mientras avanzaban. Progresaron constantemente a través del paso de metal liso. Varios lugares fueron arrancados por la mano de Hajime. Era como alguien que usaba una moneda para rayar autos en la carretera mientras paseaba casualmente. Fue realmente una broma desagradable. Es probable que el mecanismo de conducción se encuentre en la parte trasera del casco. Además, esa área ubicada en la posición más alta debe ser la torre de vigilancia o la sala de control. Esas partículas brillantes deben ser una de las razones por la que la isla flota. Entonces, ¿deberíamos buscar primero el casco trasero? Hajime pensó por un momento antes de asentir ante la sugerencia de Tío. Sí, quiero grabar rápidamente el significado del arrepentimiento en ese tipo que se escapó. Pero bueno, sabemos que está dentro de esta nave de todos modos, así que podemos dejarlo para más tarde. Correcto. Ambos se dirigieron vagamente hacia el casco trasero. En contraste con lo grande que era el barco, los pasillos adentro eran inesperadamente estrechos. 3 personas caminando juntas se sentirían apretadas. Naturalmente, en el camino se encontraron con una gran parte de la tripulación del barco. Hajime y Tío pudieron detectar la posición de los enemigos utilizando la detección de presencia, antes de que se toparan entre sí, por lo que debían seguir avanzando sin ser descubiertos. Incluso en el caso en el que se encontraran con un pequeño grupo dentro del pequeño corredor, simplemente saltarían al techo y perforarían el techo con los dedos empujados para aferrarse allí hasta que el grupo pasara, o creando un espacio apropiado en la pared usando la transmutación y empujar sus cuerpos allí hasta que el grupo haya pasado. El estado de ánimo era realmente como una cierta película de espías en alguna parte. La expresión de Hajime expresaba alegría como si su inocencia infantil hubiera vuelto a él. Por cierto, cuando se aferraban al techo, Hajime se convertiría en algo así como una hamaca humana para agarrar a Tío, y cuando se deslizaran en el espacio creado en la pared, Hajime la abrazaría con fuerza, por lo que Tío también estaba teniendo un momento muy divertido mientras se avergonzaba y se sentía feliz. Parece que sí existe algún tipo de país, parecen personal militar. Su ética es baja, pero obedecen la cadena de mando. Sí, son un ejército apropiado con un orden jerárquico dividido en filas. El hecho de que los militares puedan desplegar una expedición de esta escala significa que su país también tiene bastante escala. Los dos hicieron su conjetura basándose en las figuras de la tripulación, que vestían uniformes unificados con diferentes esquemas de color, la conversación que los dos escuchaban, y además cómo las armas con las que estaba armada la tripulación eran obviamente armas que también estaban hechas de manera uniforme. Incluso mientras conversaban, los dos estaban disfrutando de su juego de espías mientras se deslizaban por varias puertas, atravesaban varias habitaciones espaciosas y bajaban varias escaleras antes de salir a un corredor particularmente grande en el piso más abajo, en donde repentinamente olieron un olor desagradable. Hajime y Tío se miraron a la cara con una mueca ante el horrible olor familiar y siguieron el olor como si hubieran sido invitados. Podían escuchar voces desde el otro lado de la esquina del corredor. Ambos asomaron desde la esquina. Oye, ¿escuchaste? Esos tipos del escuadrón Glauser todos fueron aniquilados excepto Higgs. ¿En serio? Me pregunto si fueron los residuos de Avens. Puede ser, pero entre el escuadrón Glauser que salió a buscar suministros, solo los Higgs en mal estado volvieron aterrorizados. ¿En serio es tan aterrador solo ser atacado por ese grupo? Bueno, tal vez usaron una nueva arma. ¿Crees que ese grupo tiene ese tipo de poder? Solo los piratas aéreos que escupen palabras delirantes como tradición, orgullo o lo que sea. Entonces, ¿por qué crees que Higgs se asustó tanto en contra de ese grupo? De ninguna manera lo sabría, incluso si me lo preguntas. Los dos hombres se apoyaban en la pared del corredor mientras hablaban sobre varios temas preocupantes. La fuente del olor ciertamente vino de esos dos, sin embargo, era obvio de un vistazo. La razón era que su ropa de trabajo estaba empapada de sangre. Había una gran puerta frente a ellos. Deben estar haciendo algún tipo de trabajo allí que los empapó de sangre. Los dos realmente no querían imaginar lo que se estaba haciendo allí dentro. Lo más probable es que los hombres estuvieran en medio de su descanso en este momento.
Bueno, de todos modos, es un hecho que perdimos 4 naves de batalla del cielo. Después de todo, se nos ordena extraer combustible de repuesto para aviones como este. Tienes razón. Los dos trabajadores suspiraron ante la desgracia de sus camaradas. No estaba claro cuán fuertes eran sus sentimientos de compañerismo para sus camaradas en su conversación. Sin embargo, parecía seguro que el trabajo que los empapó en sangre era necesario para reponer las naves de batalla que Hajime derribó. Los dos trabajadores tomaron una bocanada de algo que parecía similar a un cigarro antes de regresar a la habitación. Sintiendo que era molesto, cuando entraron, un intenso olor a sangre fluía desde detrás de la puerta abierta. Maestro. Sí, vamos. La personalidad de los dos no vaciló solo por el olor a sangre después de este momento, con el fin de determinar la verdadera identidad del combustible que era la fuente para hacer el avión de batalla del cielo y quizás también de esta nave nodriza y la isla flotante. Hajime y Tio se acercaron a la sala. La puerta era de tipo corrediza. Lo más probable es que se cerrara automáticamente después de cierto tiempo. Hajime y Tio se metieron dentro de la habitación antes de que la puerta corrediza se cerrara, y luego lo presenciaron, la causa de por qué esos pilotos intentaban capturar vivos a los dragones, y también la verdadera forma del combustible. Dentro, la habitación era espaciosa. Tenía la altura de 2 pisos con una longitud y un ancho que podía alcanzar los 100 metros. 3 lados de la habitación estaban hechos de jaulas sin espacios intermedios. Había algún tipo de puesto de trabajo en el medio de la habitación. Varias cosas que parecían grúas y brazos sobresalían del techo y el piso. Las jaulas estaban llenas de dragones y nada más. Los tamaños, colores y formas de los dragones eran variados, pero eran seres vivos que obviamente eran dragones de un vistazo. También había dragones grises como los dragones con los que estaban jugando en la isla anterior. Incluso el más grande de ellos aquí no superaba los 3 metros, y la mayoría eran pequeños, con un tamaño alrededor de 1 o 2 metros. También había dragones con un tamaño de unos 30 centímetros entre ellos. El centro de la habitación era realmente similar a un mar de sangre. Había un gran puesto de trabajo con un dragón acostado sobre él sujeto por varios brazos. El dragón no tenía luz en sus ojos y la sangre aún fluía de su pecho abierto al piso. Había alrededor de 10 trabajadores incluyendo a los 2 anteriores. Uno de ellos estaba lavando cuidadosamente una pequeña piedra plateada que acababa de sacar del dragón. Luego se colocó la piedra en una máquina cercana y después de que el trabajador confirmó algo que la máquina mostró, entregó la piedra a otro trabajador. El trabajador que recibió la pequeña piedra plateada la insertó en otra máquina y la controló mientras confirmaba algo varias veces. La pequeña piedra, que tenía una forma irregular antes de esto, se procesó en un chip cuadrado limpio. La piedra de plata, que se procesó en un chip cuadrado, se entregó a otro trabajador. Ese trabajador insertó el chip en la parte inferior de una máquina cilíndrica que parecía un termo con un cable conectado, y luego, después de presionar varios botones, la pantalla del medidor en el costado de la máquina cilíndrica comenzó a brillar plateada desde abajo secuencialmente. Después de presenciar a este punto, Hajime murmuró con un pequeño sonido y una cara inexpresiva. Ya veo, entonces los dragones de este mundo también tienen algo así como una piedra mágica. Y al procesar eso pueden obtener ese combustible. Tio, que asintió con la cabeza al lado de Hajime, era igualmente inexpresiva como él, en contraste con sus palabras comprensivas. Su voz no tenía entonación en absoluto. Seguramente la isla flotante también tiene minerales similares como ese. Dios, sería un mundo de fantasía normal si esto terminara con eso, pero realmente esto me deja un mal sabor. Pero solo por eso no podríamos detenerlos o resentirlos. Para aquellos que viven en el cielo debido a la tierra contaminada, la cacería de dragones es realmente una cuestión de vida o muerte. Tal vez obstruirlos de hacer esto sería lo mismo que decirles mueran después de todo. Sí, tal vez. Pudo decir más, debido a que Tio era una persona de la raza de los dragones, tenía solo un pequeño apego emocional hacia las especies de dragones, pero aún así, si se decía que estos dragones eran monstruos no relacionados con ella, entonces eso era todo. Incluso en Tortus, ella no dudaría en exterminar a un monstruo de la especie de los dragones, pero como era de esperar, los simpáticos dragones que conoció en este mundo aparecieron en el rincón de su mente.
Por lo tanto, no había forma de que no pudiera pensar en ese trabajo de convertir dragones en reemplazos de baterías. Fue justo como dijo Hajime, aunque podían entender lo que estaban haciendo, dejó un mal sabor de boca en su interior. Vamos, tío, ya es suficiente. Correcto. Habían visto y descubierto algo desagradable. Hajime y Tío salieron de la habitación con tal sensación. El débil grito de los dragones que a veces llegaba a sus oídos sonó como un grito de ayuda para los dos. Aunque sabían que era solo su imaginación, no pudieron evitar suspirar profundamente. Así, Hajime y Tío estaban a punto de salir de la habitación, pero fue en ese momento que... un sonido resonó en el fondo de sus estómagos junto con la fuerza de gravedad que asaltó sus cuerpos, como si la nave estuviera acelerando. El cambio repentino no fue nada para Hajime y Tío, pero varios de los trabajadores tropezaron o cayeron al suelo. Anuncio de la sala de control. El avistamiento de aves está confirmado. Esta nave entrará en modo de batalla de aquí en adelante. Todo el equipo vaya a su puesto de inmediato. Repito, esta nave entrará en modo de batalla de aquí en adelante. Todo el equipo debe dirigirse a su puesto de inmediato. Al mismo tiempo que sonaba la alerta estridente dentro del barco, resonó una transmisión. El anuncio de la sala de control ordenó la salida del escuadrón de naves de batalla del cielo. Además, se dio una orden a los trabajadores de esta sala que se apuraran con el reabastecimiento. La situación dentro de la nave de repente se volvió caótica. Los trabajadores colocaron alrededor de 10 de las máquinas cilíndricas en una caja y colocaron la caja en un carro antes de salir de la habitación con pasos rápidos. Siguiéndolos, Hajime salió de la habitación mientras abría la boca con una mirada pensativa. Avens, ¿son los piratas aéreos de los que hablaron esos tipos hace un momento? Quizás no se sabe si esto es una coincidencia o es inevitable, pero parece que esto se convertirá en una batalla. Los dos no conocían la fuerza de batalla de la otra parte, pero era impensable que un ejército regular que pertenecía a un país pudiera ser derrotado por un grupo pirata en el mejor de los casos. Sin embargo, aún así, un ejército en posesión de una fuerza de batalla desconocida lucharía contra un enemigo con una fuerza igualmente desconocida. Salgamos rápido de aquí, ya entendimos la causa del fenómeno flotante y huele un poco de peligro por la energía que podría resultar de la destrucción del reactor de potencia que otorga la absurda fuerza propulsora a esa nave nodriza. Tomemos un poco de distancia y observemos la situación. Correcto, maestro, sabia decisión. Hajime estaba ignorando completamente la actividad dentro del barco mientras tomaba un atajo afuera abriendo irresponsablemente agujeros en forma de escalera en el piso usando transmutación antes de abrir la boca como si recordara algo. Ahora que lo pienso, ese sobreviviente, si no recuerdo mal, su nombre era Sniff, ¿verdad? De hecho, creo que esa persona siguió llorando sin fin desde que nos encontró, pero su nombre no es Sniff sino Higgs, maestro. Bueno, no importa si es Higgs o Hughes, lo siento, parece que no tenemos tiempo para golpearlo. Tal cosa. No estoy realmente preocupada por eso, solo saber que el maestro se enojó por el bien mío ya me hizo necesitar unas bragas de reemplazo. No hay necesidad de preocuparse, pensé que ese podría ser el caso, así que almacené unas bragas para ti dentro del tesoro oculto. ¿Qué? Es la primera vez que escucho eso. Yue me hizo traerlos. Hace algún tiempo hubo una oportunidad cuando salí solo contigo, ¿verdad? En ese momento ella me dijo algo como: ¿llevas tu pañuelo, tu billetera, las bragas de tío? Caray, no es bueno ser olvidadizo. Yue sin duda no deja de impresionarme. Los dos estaban teniendo ese tipo de conversación estúpida como para deshacerse de los sentimientos desagradables de hace un momento, mientras que Hajime usó el agujero que abrió arbitrariamente en el casco para saltar de la nave nodriza que estaba navegando a gran velocidad hacia afuera donde los vientos zumbaban atronadores. Tío también saltó después de Hajime. Hajime no perdió el tiempo montando su skyboard mientras Tío también reveló sus alas de dragón. Comenzaron a volar en paralelo con la nave nodriza después de haber ganado cierta distancia. Hajime colocó una barrera de camuflaje que lo cubrió por completo a él y a Tío y luego volvió su mirada hacia lo que la nave nodriza estaba persiguiendo. El barco volador de los piratas aéreos llamado Avens tenía una forma similar a la nave nodriza, pero su tamaño era solo un tercio de la nave nodriza. Lo que era diferente de aquella nave era que su casco trasero no emitía partículas de plata, sino luz blanca que incluso parecía incolora. La diferencia de velocidad entre los dos era evidente.
la nave de batalla del cielo que voló desde la nave nodriza rápidamente se puso al día y comenzó su ofensiva. La aeronave de los piratas aéreos soportó el ataque con maniobras hábiles mientras los interceptaba, usando las armas a bordo para que la nave de combate del cielo no pudiera acercarse. Además, las naves de batalla del cielo también se lanzaban desde la aeronave de los piratas aéreos y también mostraban espléndidas técnicas de pelea de perros mientras protegían su nave del enemigo atacante. Parece que los piratas aéreos son inferiores cuando se trata de equipos y números, pero sus habilidades son mejores. La diferencia de velocidad es obvia y su capacidad de giro y sus armas también son inferiores a simple vista, pero son espléndidamente resistentes, aunque... Sí, la diferencia en fuerza no tiene remedio. Sí, no importaba cuán hábiles fueran los piratas aéreos, su fuerza de batalla era abrumadoramente insuficiente. Incluso desde un conteo rápido, la diferencia en el número de naves de batalla del cielo era 3-1. El poder de su vulcano y la maniobrabilidad de sus armas de misiles eran tan débiles que un espectador querría evitar que sus ojos miraran. Lo más probable es que el lado de los piratas aéreos sea derribado si son alcanzados por un solo misil o varias balas de ametralladora. Por el contrario, las naves de batalla del cielo en el lado del ejército, dejando de lado los misiles, parecían que su capacidad de batalla no se vería afectada incluso si fueran golpeados docenas de veces por las ametralladoras de las naves de batalla del cielo de los piratas. Los piratas se enfrentaban a un enemigo con varias veces su número. No podían esperar derribar al enemigo sin recibir golpes varias veces, y tampoco podían sacudirse al enemigo usando su velocidad. La habilidad preeminente de los pilotos era mostrar una defensa milagrosa que haría que cualquier espectador suspirara admiración espontáneamente, pero era obvio que también era solo cuestión de tiempo. No importa cómo lo mires, no es que los piratas atacaran, sino que desafortunadamente fueron descubiertos por el ejército o algo así. Maestro, parece que la nave nodriza de los piratas cambió de rumbo. Parece que están planeando sumergirse en esas nubes que parecen una cordillera, ¿ves? Podían ver una cascada gigante de nubes en el lado izquierdo. El río de nubes fluía hacia abajo como el vapor de hielo seco que cae al suelo desde la imponente cordillera de nubes, que parecía que continuaba hasta el fin del mundo. Era simplemente un lugar con una diferencia de altura entre el mar de nubes, pero cuando se veía desde un lado, de hecho, parecía una cordillera de nubes. Dentro del mar de nubes, había un lugar donde la lluvia negra que causaba necrosis en las células y un rayo feroz se desataba. Fueron la aeronave y la nave de combate del cielo de los piratas, que parecía tener bajas especificaciones, capaces de soportar ese ambiente. No importa cómo lo pensaran, obviamente era una apuesta de nadar o hundirse. Pero de cualquier manera, era solo cuestión de tiempo hasta que los piratas fueran derribados a este ritmo. No había duda de que los piratas también creían que no tenían otra opción que hacer esta apuesta. La aeronave de los piratas comenzó a girar hacia la izquierda como si dibujara un gran arco. Ya estaba parcialmente dañada por haber sido disparada varias veces por la aeronave de combate del cielo del ejército. Aún así, estaban evadiendo los poderosos cañones y misiles de la nave nodriza, por lo que todavía era una habilidad increíble la que estaban mostrando, aunque si se les preguntaran si podrían escapar así, iba a ser duro. La nave nodriza se acercaba más y más. Cuanto más se acercaba, más preciso se volvía el bombardeo. No importa cuán divina sea la habilidad del piloto, no habría nada que pudieran hacer si la distancia se cerraba más allá de esto. Era realmente impensable que los piratas pudieran alcanzar la cordillera de nubes. Allí mi tío estaban viendo esa escena. Por supuesto, los dos no saldrían a dar refuerzos. Estas personas eran los piratas de este mundo, los forajidos que ignoraron las reglas que protegían a muchos. Este no era un problema para ser rechazado de manera irresponsable por personas de otro mundo que vinieron solo para satisfacer su curiosidad de querer un poco de aventura. No importa la moral problemática de los pilotos del ejército, no importaba cómo la producción de combustible los dejó con un mal gusto. Era completamente impensable que fueran aliados de los piratas solo por eso. Como era de esperar, el ambiente y la forma de vida de las personas en este mundo eran demasiado severas para que los dos simplemente se divirtieran aquí. Hajime y mi tío sonrieron amargamente. No tenían el desagradable pasatiempo de disfrutar deliberadamente la muerte de muchas personas, por lo que desviaron la mirada pensando en retirarse de este espacio aéreo. Pero como siempre, la suerte de Hajime no era tan buena como para dejarlos escapar simplemente.
Todos los eventos que sucedieron en el otro mundo Tortus, cayendo en otro mundo como este, salieron a dar un pequeño paseo, y luego, como ese mundo ya había terminado, además, teniendo la escena de una batalla entre dos facciones desarrollándose frente a sus ojos. En el campo de batalla, que estaba decorado con rugidos de explosiones, viento aullante y ráfagas de llamas anaranjadas, de repente, un sonido agudo reverberó. Sonaba como un silbato. Sin embargo, hubo una desesperación convincente llena de esa voz lamentable. Allí tío, reflexivamente, voltearon su mirada al campo de batalla y vieron la presencia de algo pequeño que se les acercaba rápidamente. Una pequeña criatura plateada brillante volaba y se abría camino a través de los huecos naranjas de las explosiones y la luz del sol poniente que se iluminaba desde el intervalo del mar de nubes y el cielo. Era un dragón pequeño pero magnífico. El pequeño dragón plateado agitaba desesperadamente sus alas mientras lanzaba un grito que sonaba como si le destrozara la garganta. ¡Un dragón perdido! Hajime y tío pensaron dudosos, pero inmediatamente notaron algo más. Esa pequeña existencia estaba mirando directamente a los dos. No, más exactamente, estaba mirando directamente a tío. Hajime miró el lápiz Crosswell que flotaba a su alrededor. Estaban funcionando correctamente. La barrera de camuflaje se estaba fortaleciendo. No se debía poder detectar su forma, olor y calor, pero el pequeño dragón que se dirigía en su dirección iba directo hacia tío sin importar cómo se viera. Hajime de repente acercó su rostro a tío y lo lisqueó repetidamente. ¿Qué pasa, maestro? Como era de esperar, es vergonzoso que mi cuerpo sea lisqueado así de repente. No me pregunto si tienes algún olor único que incluso mi artefacto no pueda ocultar. En este momento no debería estar mal de mi parte pensar en querer golpear al maestro. Tío, que estaba inusualmente enojada, estaba presionando la cara de Hajime con su mano para crear cierta distancia mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Incluso mientras hacía eso, el pequeño dragón llegó a su posición. Estaba llorando mientras daba vueltas alrededor de los dos. Parecía que realmente estaba detectando su presencia sin ninguna duda. Oye, ¿qué pasa con esa cosa? Se ve realmente desesperado de alguna manera. No me digas que está buscando ayuda. Tío miró al pequeño dragón con una expresión perdida por las palabras. Se preguntaba por qué un dragón que debería temer a los humanos estaba tratando de involucrarse en un conflicto humano. Hajime también estaba inclinando la cabeza con perplejidad. Pero todo este asunto extraño continuaba más allá. De todas las cosas, los piratas aéreos que deberían dirigirse desesperadamente a la cordillera de nubes giraban enormemente mientras doblaban su camino. La dirección en la que apuntaba la nariz del barco fue en dirección a Hajime y tío. ¿Qué rayos está pasando? No me digas que la barrera de camuflaje está realmente rota. No, maestro, solo lo estoy adivinando, pero este niño podría ser la causa de eso. Están girando en el aire para perseguir a un pequeño dragón cuando están a punto de ser derribados en cualquier momento. En serio, no entiendo cuál es el significado de esto. Tal vez el ejército también notó la existencia del pequeño dragón plateado al ver cómo los piratas aéreos cambiaron de rumbo, ya que varias naves de batalla del cielo se separaron de la línea del frente y se acercaron. A pesar de que deberían estar presionando a la nave de los piratas, aún se acercaban al pequeño dragón, incluso si dejaban un agujero en la fuerza de batalla de su bando. Al mismo tiempo, la nave de batalla de los piratas también ignoró la defensa de su propia nave nodriza y volaron hacia el pequeño dragón. ¿Quién en el mundo eres tú? Tío preguntó inconscientemente al pequeño dragón que suplicaba desesperadamente algo. Los piratas que persiguieron al pequeño dragón, incluso si tuvieran que tirar su vida, el ejército perseguidor que dejó atrás a los piratas, aunque fue un poco más antes de que pudieran acabar con ellos. Ya era obvio que este pequeño dragón plateado no era solo un simple dragón callejero, por así decirlo. Mierda, no sé qué está pasando, pero ese ritmo nos arrastrarán a su pelea. Tío, hemos terminado de ser espectadores, nos estamos retirando de ese espacio aéreo de inmediato. De acuerdo. Los dos tenían curiosidad sobre la existencia del pequeño dragón, pero era imposible para ellos cargar con una existencia que era perseguida por unanimidad tanto por el ejército y los piratas. Hajime y tío asintieron el uno al otro e intentaron abandonar ese lugar. En ese momento,
Como si hubiera adivinado la intención de los dos, el pequeño dragón bloqueó su ruta y luego comenzó a emitir plata inmediatamente después. Teo y Hajime inconscientemente dejaron de moverse al ver al pequeño dragón deslumbrante que parecía solemne de alguna manera. Dentro de sus cabezas, una petición resonó. Sonaba vagamente infantil, pero llena de un sentimiento muy serio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rey, por favor! ¡Todos mis amigos, por favor, ayúdenlos! No escucharon palabras claras, pero ese sentimiento ciertamente les fue transmitido. Hajime y Tio no pudieron ocultar su desconcierto, se miraron el uno al otro mientras estaban quietos. Al instante, un impacto de una onda de sonido asaltó el área. ¡Ay, otra vez ese horrible sonido! Sí, fue el mismo ataque de ondas sonoras que el avión de combate del cielo emitió en la isla flotante. Además, este tenía más poder que el de aquella vez. Incluso generó ondas de choque físicas que atacaron sin piedad a Hajime y a los otros. Naturalmente, Hajime y Tio no sufrieron daños, pero el pequeño dragón no resultó ileso. El pequeño, que emitía una misteriosa luz plateada, quedó impresionado por el impacto y comenzó a caer sin fuerzas, como si su conciencia estuviera cortada. Bueno, ya es suficiente. Tio saltó espontáneamente y sostuvo al pequeño dragón con ambas manos. Oye, tío, ¿a dónde vas? La nave de combate del ejército del cielo pasó instantáneamente cuando Hajime le dio una advertencia. Fue después de que el segundo avión que lo seguía había lanzado el misil que desplegó la red como la vez pasada en la isla flotante. La red espacial estalló frente a sus ojos y se extendió ampliamente para envolver a su objetivo. Hajime se interpuso justo antes de que pudiera atrapar a Tio y al pequeño dragón desmayado. Entonces, él soltó un grito que contenía espíritu de lucha. El poder mágico que brotó direccionalmente se convirtió en impacto físico. La ola carmesí que poseía un inmenso poder voló la red de la jaula muy lejos sin ningún problema. Después de que el segundo avión pasó, el tercero, que se acercaba más, desaceleró mientras desplegaba algo que parecía un gancho desde su parte inferior. Lo más probable es que usara ese gancho para atrapar la red de la jaula y llevarla a la nave nodriza. El piloto del tercer avión que se acercaba abrió mucho los ojos en estado de shock. Después de todo, justo cuando estaban a punto de capturar al pequeño dragón con hermosa coordinación, de repente, una hermosa mujer alada apareció en el aire y atrapó al pequeño dragón en su abrazo. Además, la red de la jaula fue arrastrada por una ola carmesí y al final también apareció un hombre montado en una tabla voladora. Por eso era imposible que no se sorprendiera. Sí, Tio salió del campo de camuflaje cuando saltó y Hajime también se expuso porque disparó la onda de choque mágica. El gancho de aspecto rudo que salía de la parte inferior del tercer avión, que se acercaba rápidamente, estaba a punto de golpear a Hajime, Tio y al pequeño dragón detrás de él. Los dedos de la mano derecha de Hajime se doblaron como garras. Instantáneamente giró su mano derecha hacia el gancho que casi lo golpeó. Al hacer eso, lo que quedó fue la figura de Hajime, que se redujo a un montón de carne y fue enviada a volar. ¡Mentira! No fue eso lo que pasó. Solo se veían los restos destrozados del gancho que desaparecían en el mar de nubes. La nave de batalla del cielo, que persiguió después de la nave de batalla de los piratas, giró enormemente para evitar a Hajime y Tio. Cuando Hajime lanzó una mirada como se esperaba, el piloto de los piratas aéreos también mostró una expresión de asombro, como si sus globos oculares fueran a volar. Se veía realmente como si estuviera presenciando el infierno. Tío, ¿cómo está el dragón? Parece que acaba de perder el conocimiento sin ninguna herida grave. Perdóname, maestro, debido a que inconscientemente salté, fuimos arrastrados a algo problemático. Tio mostró una cara de disculpas mientras se acercaba al lado de Hajime. Él se encogió de hombros mientras sonreía con ironía. Si tu cuerpo se movió solo, entonces esa debe ser la acción que Tio quería hacer desde el fondo de su corazón. Entonces realmente no me importa eso. En primer lugar, ya es demasiado tarde para decir que ya nos hemos visto arrastrados a un asunto problemático. Ese tipo de cosas también pueden suceder al ponerse en el papel de espectador. Sí, ya veo. Gracias, maestro. Los labios de Tio se aflojaron al escuchar el discurso indiferente de Hajime, y luego, por alguna razón, Tio parecía estar más cerca que antes de Hajime. Delante de la mirada de él,
la escena de la aeronave de los piratas aéreos se acercaba y la nave nodriza del ejército que rodeaba a los dos también se estaba acercando. Las naves de batalla del cielo daban vueltas alrededor de Hajime y Tio en círculos con cautela y desconcierto. Al ver ese tipo de visión, la sonrisa irónica de Hajime se profundizó y murmuró: ahora bien, primero, ¿qué tal si intentamos comenzar con un poco de charla pacífica de nuevo? Y bueno gente, de esa forma termina este segundo video del arco de Tio. Con esto recién vamos las primeras 100 páginas. Pero bueno, finalmente empezamos con lo interesante. En el capítulo 3 vimos que Hajime y Tio encontraron a los primeros humanos que viven en ese mundo, que se dedican a la cacería de dragones. Y ahí vimos la reacción de Hajime, que era de esperarse, cuando quisieron matarlo y lo peor, trataron de quitarle a Tio. Ya en el capítulo 4 vimos a los dos llegando a la nave nodriza, donde descubrimos que el motivo de la cacería de los dragones es para crear un combustible para las naves. Luego tuvimos ese enfrentamiento entre el ejército y los piratas, que terminó con la curiosa aparición de ese dragón plateado que obligó a Tio y Hajime a intervenir en un conflicto en el que eran solo simples espectadores. Veremos cómo continúa ese enfrentamiento y qué pasa con ese dragón plateado en el próximo video. Entonces gente, espero que les haya gustado este video relato. Si fue así, apóyame dejando un like. Comenta qué te está pareciendo el arco de momento. No olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó el contenido. Y si quieres apoyar el canal, puedes unirte como miembro del canal. Vamos ahora entonces con la sección de los saludos. Así que, saludos para Cintia Osoin, Gerald Flores 13, Suso09, Kio el Sinergista, Go Curaco, Franco Sánchez y Martín Núñez. Sin embargo, los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal: Jonathan Soto, Jonathan Beltrán, Anthony Corrales, Nanashi, Saquiel69 y el nuevo miembro Rodrigo Ezequiel Jiménez, que se une con el rango de El Poder del Guión. Oh, ¿será que ya tenemos al nuevo dueño del canal? Bueno, aún así, muchísimas gracias por unirte y apoyar este humilde canal. Sí gente, si no lo sabían, el rango del Poder del Guión les permite elegir o decidir sobre el contenido del canal. Igualmente, muchísimas gracias a todos los demás por todo su apoyo. Por ustedes me lleno de ganas para grabar y seguir dando lo mejor de mí cuando hago mis interpretaciones. Espero haberlas hecho bien en este video, ya saben a qué parte me refiero especialmente. Entonces gente, el Relator JS se despide. Espero que los dos próximos capítulos no terminen en un video más largo todavía. Pero si así toca, ya nada. Les agradezco a los que llegaron hasta esta parte del video. No me queda nada más que decirles que los espero en el próximo video. Que les vaya bien en todo lo que se propongan y hagan. Nos vemos en la próxima para ver más dragones, naves espaciales y si Tio de nuevo es azotada con el látigo. Adiós.